Pero dice después, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo hizo pecado. Cristo, ¿qué significa eso? ¿Y cómo podemos entender eso que lo hizo pecado? Muy bien, es importante para todo maestro y predicador tener en cuenta lo que se llama la ciencia de la hermenéutica. De paso, hermenéutica no es una enfermedad, no es un virus. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La interpretación tiene ciertos factores importantes. Uno es la gramática, muy importante. Otro es la historia, importantísimo también. Y otro es el contexto. Y hay otro que es muy importante que se pasa por alto, que es la función. Una palabra puede ser un nombre, un adverbio, un verbo, un adjetivo, todo eso, un caso, lo que fuese, pero es importante que cuando uno dice este verbo sepa decir qué función tiene. Importante, pastores, acordaos de esto. Si no, las esposas de los pastores que se lo recuerden al pastor. Acuérdate la función. Cuando dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, dice pecado, pero la función de esa segunda expresión, pecado, es ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa expresión. De manera que el versículo técnicamente debería de leerse así. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa explicación, de esa palabra. Cristo en la cruz fue hecho ofrenda por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita. Fíjese que en el Antiguo Testamento se usa cubrir, kafar, la palabra kafar es cubrir. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. En el Nuevo Testamento el pecado es la palabrita griega airo, levantar, que quita el pecado del mundo. Y hay una gran diferencia, de manera que acordaos de la función de la palabra, y es Cristo fue hecho ofrenda por el pecado. Tal como en el Antiguo Testamento se hacía la ofrenda de la expiación, Cristo es la ofrenda por el pecado, particularmente y concretamente de los redimidos del Señor, los escogidos del Señor, esos que Él desde la eternidad conoció y llamó. Y eso es lo que hay. ¿Alguien más quiere añadir? Usando las palabras correctas del real lenguaje de español, por favor. Sí, es que temo hablar. Temo hablar. Sí, afirmando lo que dice nuestro hermano, la palabra allí que se traduce pecado es hamartía, y en la Septuaginta, cuando traduce la palabra ofrenda de pecado, es la palabra que se usa. Y es importante afirmar eso porque hay tantos falsos maestros en nuestros tiempos que enseñan que Cristo fue hecho pecador, ¿no? Y esto no es bíblico, y la primera frase es lo que afirma lo contrario. Cristo no conoció pecado, ¿no? Sino que Dios lo trató como fuese pecador, como ahora nos trata como justos. Quizá, Michael, hay dos palabras en el Nuevo Testamento, por lo menos dos, hay otras, pero hay dos muy importantes que se traducen conocer.
Hay una palabrita que es la que se usa ahí, ginosko, que es conocer por experiencia. Cristo no conoció pecado por experiencia, porque Él nunca pecó. Pero hay otra palabra, que es la palabra oida, que es conocer teóricamente, vamos a decir así, conocer en teoría, el aspecto teórico de lo que significa. Por supuesto que el Señor teóricamente sabe, conoce lo que es pecado, pero Él no experimentó, no lo conoció por experiencia. Él es el sin pecado, y lo dice allí cuando Él desafió a aquellos y le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque Él era el impecable, es el impecable Salvador, el impecable Dios, el Dios que no puede pecar, lo dice allí por la epístola a los Hebreos, creo que es capítulo 5, el que no puede pecar. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Y de paso, aquí que ningún predicador se excuse y diga: bueno, yo no sé griego, yo no sé hebreo, no puedo. No, hoy hay herramientas. Hoy tenemos muchas herramientas que uno no tiene que saber, ni el hebreo ni el griego, gramaticalmente, para apelar a ese conocimiento. Ese conocimiento está al alcance de todo el que sepa leer. Todo lo que tienes que saber es leer y querer leer y leer. Y te entera. Quizás uno de los logros más grandes de nuestro Señor Jesucristo fue su vida perfecta. Nosotros, citando Westminster, las confesiones bautistas, que el pecado es falta de conformidad a la voluntad de Dios. Pero podemos verlo con una claridad más grande si vemos lo que dice aquí a la luz del mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Desde Adán, los 1,000 millones de seres humanos que han vivido en la tierra, entre ellos, ninguno de ellos, por ni un segundo, ninguna persona en toda la humanidad por un segundo ha obedecido perfectamente este mandamiento. Y lo que la humanidad no pudo hacer, toda la humanidad, un segundo, Cristo logró toda su vida. Es la razón por la cual Él es nuestro hermano mayor, el héroe. Es magnífico, es más allá que las palabras son útiles en español o inglés o griego o hebreo. Otra cosa, Él llegó a hacer una ofrenda por nuestro pecado, pero estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado que no lo vemos como algo impersonal. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Esto no significa que su naturaleza se corrompió. Aún en la cruz, llevando nuestro pecado, todavía Él era el Cordero sin mancha. Pero el dolor de llevar nuestro pecado y la culpa le afectó tremendamente. Y un sufrimiento indecible. Aún Juan Calvino y muchos de los puritanos tenían miedo interpretar esta frase, porque no querían decir demasiado, pero también they didn't want to stop short. Darse corto. Sí, es muy difícil
Con este texto, como muchos de los puritanos han dicho, al final de estudiarlo hay que ponerse de rodillas y adorar. La cruz, podemos saber mucho de la cruz, mucho más que lo que sabemos. Pero hay cosas que solamente la mente de Dios entiende, comprende. La pregunta es que si era imposible pecar, por eso no pecó, o era posible pecar y decidió no pecar. Y la pregunta es por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si es imposible para Cristo pecar, ¿cómo puede entender la tentación que nosotros tenemos entonces? Si era imposible caer. Bueno, hay los teólogos utilizan ciertas frases, a veces del latín, del griego, lo que acaba de decir Michael. ¿Podía Cristo pecar? Esa es una cosa que se ha dicho. La otra es, ¿podía no pecar? Y la otra es, no podía pecar. Y lo que entiendo de las Escrituras es que Jesucristo cae en esa última categoría que he mencionado. Él no podía pecar. No es que no podía pecar, que podía no pecar. Posse non peccare, dice el latín. Posse non peccare, podía no pecar. Yo creo que eso es erróneo, falso también. Él no podía pecar, porque Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Él nunca comenzó a ser Dios, nunca en ningún sitio, en ningún momento fue engendrado. Él es desde la eternidad, como el Padre es desde la eternidad y el Espíritu es de la eternidad. Él es el eterno Hijo de Dios. De manera que Él no podía pecar, absolutamente. Él es el amarteitos. Amartía es pecado, y hamartano, pecar, el verbo. Y la A delante significa no o sin. Él es el impecable, sin pecado. No hubo ningún instante en su vida, ni en la eternidad, ni en la vida terrenal, en la que Él hubiese podido pecar. Entonces la cuestión, la pregunta, disculpen que extienda esto un poquito, no quiero que mis respuestas sean breves, cortas, las mías. A los demás, cada cual es responsable por lo que haga. Gracias. Quiero que mis respuestas sean breves. ¿Por qué fue Cristo tentado? Mateo capítulo 4 y Lucas 4. ¿Por qué fue tentado? Precisamente Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es como los ingenieros que construyen un puente sobre el río que atraviesa una carretera. Construyen el puente, lo terminan y cuando lo terminan, lo prueban. ¿Para qué lo prueban? ¿Para ver si ese puente se va a caer? No, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía pecar.